Primera de Juan, capítulo 2. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiese al Hijo, tiene también al Padre. Pues lo que habéis oído desde el principio, sea permaneciente en vosotros. Porque si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, que es vida eterna. Os he escrito esto de los que os engañan, y la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando apareciere, tengamos confianza, y no seamos confundidos de Él en su venida. La lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Juan. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Él confesó sin reservas: Yo no soy el Mesías. Le preguntaron: Entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: No. Y le dijeron: ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: Yo soy la voz que grita en el desierto: allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: Yo bautizo con agua, en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los judíos de Jerusalén envían a Juan Bautista a algunos sacerdotes y levitas para que le pregunten quién es. Lo confunden con el Cristo, con el Mesías. Y el Mesías es el nombre que los judíos daban al Salvador esperado. También lo llamaban el profeta. Y según se creía, antes de su llegada, reaparecería el profeta Elías. Y por eso quizás la predicación del Bautista confunde a estos judíos, porque ha despertado en la población, en la gente, un entusiasmo que quizás nadie había despertado hace muchísimo tiempo, desde el tiempo de los profetas, de los grandes profetas. Sin embargo, Juan reconoce que él no es el Cristo, que él no es el Mesías esperado. Incluso la definición que hace Juan de Jesús, que es el que viene detrás de él, es sobre todo la definición del Cordero de Dios. En el idioma de los judíos, la misma palabra cordero podía significar siervo. Jesús, pues, es el siervo de Dios anunciado por los profetas, el que debía sacrificarse por sus hermanos. También es el verdadero cordero que reemplazaría al cordero pascual.
Y Juan dice que detrás de él viene Jesús. Jesús se presenta en la historia después de Juan, pero siendo el Verbo de Dios, existía antes que todos. Y también está adelante, es decir, que todos seguían por su luz, incluso Juan Bautista. Por eso es que él dice que no es digno ni siquiera de atarle la correa de las sandalias. La predicación de Juan el Bautista es una predicación de conversión, de preparación. La salvación definitiva vendrá por Cristo. Y todos, absolutamente todos, debemos dejarnos llevar por esta salvación, de tal modo que acogiendo a Cristo, el Mesías, el ungido, podamos vivir según su enseñanza. Vamos preparándonos ya para la predicación cristiana, para el recuerdo de cómo Cristo habló a la gente de su tiempo y cómo sigue hablando todavía al corazón de cada ser humano. Que el testimonio pues de Juan Bautista nos guíe también a nosotros hacia Jesús, el Cordero de Dios, hacia Cristo, hacia el Mesías. Hemos oído hablar muchas veces y seguramente sentimos admiración por los primeros cristianos, aquella primera generación de creyentes, los primeros también que se abrieron a la riqueza del Evangelio, sobre la fe de ellos, sobre el testimonio de ellos, sobre la santidad de ellos, en cierto sentido, reposa nuestra propia fe y nuestra esperanza. Pero existe el peligro de idealizar a estos hombres y mujeres de la primera hora en la predicación del Evangelio. Fácilmente podemos creer que todos eran santos, que todos eran generosos, solidarios y que por supuesto estaban listos para morir si era necesario, si era indispensable, para dar testimonio de Cristo. Sin quitar la admiración y sin aprender de ellos, no debemos idealizar. No es buena idea. El libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, cuenta cómo había tensiones, había discusiones entre ellos por cosas como la distribución de riqueza, la distribución de dinero. La carta a los Gálatas nos cuenta también de una discusión que fue fuerte entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Y el texto de hoy, tomado de la primera carta de Juan, es otro ejemplo de las dificultades, de las divisiones que se presentaban en esas primeras comunidades. Y si cuento esto, no es para que nosotros le encontremos una disculpa a nuestra mediocridad, como diciendo desde siempre la fe ha sido vivida por personas mediocres o imperfectas. Más bien es para que saquemos la enseñanza que sacó San Agustín, aplicando el texto de aquel salmo: «Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud». Es decir, la Iglesia siempre está en necesidad de purificación interna y siempre está en camino de lucha frente a las dificultades y las persecuciones externas. Por eso el texto de hoy de la primera carta de Juan nos da dos criterios que son muy importantes. Nos dice, por un lado, que hay una referencia en lo que hemos oído desde el principio. Diríamos, es una referencia a la tradición. Es la convicción que tenemos de que la verdad que hemos recibido permanece válida. Y esto es importante repetirlo porque siempre hay gente que cree que cuando se va a exponer la fe de una manera más actual, al actualizarla la cambian. Entonces creen, por ejemplo, que hay que negar los milagros para hacer un evangelio o para presentar al evangelio de un modo más fácil de digerir por los que no creen en milagros, porque quizás idolatran a la ciencia. Entonces la manera de responder a la idolatría de la ciencia, según estas personas, es caer en complicidad con esa idolatría, negando lo que la ciencia
o cierta versión de cientificismo niega. Entonces la primera carta de Juan nos dice, mire, lo que usted oyó desde el principio, esa referencia a la palabra original, esa referencia a la escritura y esa referencia a la tradición, no tengamos miedo de usar la palabra, son indispensables. Pero luego hay otro segundo criterio. Nos recuerda este texto del apóstol San Juan que tenemos en nosotros, por virtud del bautismo, tenemos la unción. Y la unción que hemos recibido, esa gracia del Espíritu, no debe quedar inactiva en nosotros. Por eso es importante que todo bautizado invoque con frecuencia al Espíritu Santo y que lleve una genuina vida de oración. El que conserva la referencia a la Escritura, a la tradición, el que vive en oración y el que clama el don del Espíritu Santo, no va a ser engañado tan fácilmente.